Para los que recién se han conectado, voy a repetir brevemente la dinámica. Lo que vamos a hacer ahora es analizar un primer proyecto y queremos hacerlo de la forma que ahorita no podemos hacerlo por las circunstancias. Muchos de nosotros sabemos la experiencia que cuando entramos a un proyecto desde el inicio hay horas de reunión. Y quiero llevarlos a un ejemplo. Cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, qué tan buena sea esa obra de teatro va a depender de la cantidad de horas que invirtieron todos los personajes en el ensayo. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando hemos tenido, y es lo primero que vamos a hacer, vamos a simular que nos estamos reuniendo en una sala de reuniones de Smart House o de Quirios para ver un proyecto que empiece desde cero. Esto normalmente, y ustedes lo saben, va de la mano de sentarse junto también con el arquitecto, junto con el diseñador, y comenzar a ver ahí qué acabados quieren poner, qué tipo de material van a usar, qué colores van a usar, y ahí es donde se comienza a armar todo. Entonces, empezamos con este primer proyecto que, como les comentaba, es un cliente. Oscar me ha visitado un cliente que tiene esta casa, es una casa de 1.300 metros cuadrados de área de terreno, y es una familia, como hacen los arquitectos y los diseñadores, yo también conversé con ellos para saber cómo es la configuración familiar, para saber qué tipo de luces poner en los dormitorios, en la sala de estar, y dentro de muchas cosas que me comentaron, es que la pareja son personas que les gusta mucho la tecnología y les gusta el confort. Entonces, me pidieron, se acercaron a mí para poder ayudarlos con el proyecto de iluminación de esta su casa. Son 2 niveles, pero solamente vamos a desarrollar uno ahora. Y me dijeron si es que podía ayudarlos también con el tema de automatización. Como ya he tenido oportunidad de trabajar contigo, siempre nos ha ido bien porque hay esa buena comunión entre no solamente tu conocimiento y el nuestro, sino entre equipos. Entonces, estoy acudiendo a ti para poder ver esto. Para que sea más fácil, hemos dividido este proyecto en 3 zonas. Esta es la zona 1, que viene a ser desde el frontis de la casa, la parte exterior frontal. La zona 2 es la parte interior, y la zona 3 es la parte posterior, con piscina, terraza, etc. Entonces, quiero contarles un poco, quiero contarte, Oscar, cómo hemos ido manejando la iluminación, y a lo largo de esta conversación van a poder ir viendo todos los factores que hay que tomar en cuenta para ir discriminando el tipo de luminarias. Pero al mismo tiempo, lo bueno de entrar desde el inicio y conversar de la mano de la empresa de automatización es ir viendo una serie de detalles técnicos que muchas veces se nos escapan a todos los que intervenimos en el proyecto. Esta zona 1 cuenta con la parte exterior, que es donde vemos las 2 plantas a la derecha, y bueno, se pasa una puerta, un recibo, y tienes la parte delantera, el jardín delantero. Aquí, espero que puedan ver, hay una pequeña ya leyenda, o más que leyenda, hay marcados puntos de lo que inicialmente, Oscar, queremos hacer. Ya, te lo voy a ir comentando y vamos viendo juntos cómo hacer que esto quede lo mejor posible para el cliente. Inicialmente, en la parte de afuera tiene 2 plantas que son parte de la parte estética de la fachada, y nosotros estamos proponiendo poner unas luces de piso en el jardín para iluminar estas plantas y lograr este efecto, ¿no? Okay. Es muy importante, y aquí, por ejemplo, les hago llegar un concepto de iluminación. Nosotros normalmente le llamamos cara del elemento. Si ustedes se dan cuenta, los puntos de luz están puestos para bañar la cara. ¿Qué es la cara? La parte visible, la parte que se lee más de todo el elemento. La parte posterior a esto es la pared, es donde no se ve mucho. Entonces acá queremos marcar con esta iluminación estas luces en la planta. Entonces, es importante poderle dar, como ustedes ven, ha aparecido un diagrama debajo de la imagen, porque en ese diagrama, Oscar, lo que estamos haciendo es decirle al constructor desde el inicio qué tipo de tubo, por dónde tiene que llegar el tubo, qué dimensiones tiene que hacer el pollo o el nicho, para que luego, por más bueno que sea el equipo, si no tiene una buena preparación de instalación, pueda fallar. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, tenemos esta primera iluminación hacia las plantas. Luego aparecen los puntos celestes, que son spots que estamos colocando en el alero.
Y acá también tenemos un tema que normalmente es invisible tanto para los profesionales como para los clientes, la elección del spot. Entonces, nosotros inicialmente, Oscar, estábamos barajando esto entre este primer spot, que es un spot recesado y dirigible internamente, como una alternativa. Estábamos viendo también la posibilidad de usar este otro spot, que es un spot, como lo ves, recesado también, pero redondo. Y estábamos entre este, que es el más común, donde la lámpara está casi al ras del techo. Finalmente decidimos por el de arriba. ¿Y por qué? Lo que pasa en el segundo, porque esto es algo muy recurrente en obra, uno agarra y dice, bueno, voy a poner un spot LED, voy a poner un spot empotrado y ya está. Para cada uno de estos spots hay que tener una serie de consideraciones de instalación. ¿Cómo? Lo vamos a ver en minutos. Pero ¿qué pasa con el segundo spot? ¿Por qué no lo escogimos? Porque tiene el borde demasiado delgado. Y en la práctica, para los supervisores de obra, para los constructores, para los arquitectos, el dejar el agujero tan perfecto va a ser un problema en obra. Y puede presentarse fisuras que pueda escapar la luz por ahí y estéticamente ya estamos trayendo a menos el proyecto. ¿Por qué no escogimos el tercer spot? Porque produce mucho deslumbramiento. Es el modelo que menos se usa ahora. Entonces, escogimos el primero para lograr algo como lo que vemos en esta imagen. Que haya luz, que vaya elementos, pero que no nos deslumbre. Al llegar a definir qué spot es el que va a ir, entonces ya sabemos qué diagrama de empotramiento, que es lo que acaba de aparecer en pantalla debajo de la imagen, es la que le toca hacer al constructor y le damos esa imagen de ese diagrama de empotramiento. Entonces, este es otro escenario. Y una tercera cosa que estamos queriendo hacer, Oscar, es poner debajo, acá hay como una especie de X que son como unos pasos a desnivel, debajo de esa tira de LED. Ojo, aquí es muy importante cuidar porque no es solamente, como lo estoy viendo en muchos proyectos, poner una tira de LED y punto. Si nosotros ponemos una tira de LED de la misma potencia, y voy a ponerles un ejemplo que la mayoría conoce, tipo la Rambla, ustedes cuando llegan a la Rambla, todos los pasos están con una tira de LED retroiluminada. Pero esa tira es tan potente, ¿por qué? Porque está hablando el lenguaje del proyecto. Es un proyecto comercial, es un edificio grande, es un volumen gigante. Entonces no se trata simplemente de poner una tira de LED ahí y decir eso va a quedar bien. Tenemos que cuidar ahí la potencia, que sea muy bajito, como para que no le demos a un proyecto residencial la lectura de un proyecto comercial. Ahora, Oscar, como tú sabes, estas tiras de LED llevan sus fuentes de alimentación o drivers. Entonces, yo sé que en el tema de la automatización hay protocolos. Hay el protocolo 0 a 10 voltios, hay el protocolo DALI, hay el protocolo corte de fase, hay diferentes protocolos. Yo lo que necesito, y por eso me he venido a sentar contigo, es poderle entregar un presupuesto al cliente, un presupuesto muy sincerado. Entonces, si yo considero un driver que luego no va a funcionar, no va a conversar con tu protocolo, vamos a tener problemas a nivel de presupuesto, a nivel de ejecución y a nivel de funcionamiento. Esta tira de LED es una tira de LED que funciona a 24 voltios constante, Oscar. ¿Con qué protocolo consideras tú que sería bueno trabajar? Mira, Arturo, para contarte un poquito, el protocolo del transformador de la luminaria cuando uno va a trabajar con un sistema de automatización y quiere que el sistema por lo menos durante los 10 primeros años sea muy robusto. Como cualquier sistema en el tiempo, necesita mantenimiento, pero es muy importante. Entonces tenemos, primero que a nivel de automatización, Arturo, existen proyectos cableados y proyectos inalámbricos. Y esa es la gran pregunta o el gran temor que a veces tiene el cliente o el arquitecto de hacer un super tablero, ¿no? Etcétera. Podemos colocar una línea inalámbrica o cableada. Bien. Y el transformador, entonces podemos utilizar 0,10 voltios o corte de fase, ¿ok? Cualquiera de los dos. El protocolo 0,10 voltios
requiere mucho más cableado al panel de automatización, mientras que el corte de fase no tanto, ¿ok? Pero cualquiera de los dos puede trabajar. Lo que pasa es que cuando ustedes van a elegir la luminaria, existen y van a ver el datasheet del producto, a veces encuentras una luminaria que te gusta y solamente la tienen 0,10 voltios. A veces encuentras una luminaria que te gusta y no la encuentras en corte de fase. Entonces, va a depender del datasheet, pero técnicamente para nosotros trabajamos mejor con corte de fase, pero podemos también hacer 0,10. Ya, pero buenísimo lo que me dices, porque una de las partidas en la construcción, una de las partidas fuertes es la partida eléctrica. Uh-huh. Y dentro de la partida eléctrica, uno de los materiales más costosos de esta partida es el cable. Más que la tubería, más que las cajas de paso, el cable de los tableros eléctricos. Pero en porcentaje, el cable es lo que termina ocupando la mayor de esa partida. Entonces, si por A o B nosotros usaríamos el protocolo de 0 a 10 voltios, como acabas de decir, lo que vamos a hacer es afectar al cliente porque lo vamos a obligar con nuestro plano al ingeniero eléctrico que aumente la cantidad de metros lineales de cable. Entonces, tomando en cuenta tu recomendación, vamos a trabajar con corte de fase porque felizmente en este caso la tira de LED nos permite poder trabajar con ese corte de fase. Como bien dices tú, hay algunas luminarias que de su hoja técnica solo tiene específicamente algunos protocolos, pero bueno, esa es un poco la idea de ir coordinando el proyecto y ir viendo lo mejor para el cliente, ¿no? Y hay que ser frontal con el cliente, creo, porque a veces puede ser que lancemos un proyecto de iluminación, que suma una partida, un proyecto de automatización, sume la otra partida, y al final de repente el cliente dice, ya, vamos con el proyecto, ¿no? Y después en plena obra, obviamente, una vez que ya arrancaste, y vas a recibir, porque normalmente el orden es el siguiente, el propietario va con el arquitecto, el diseñador, viene la empresa de iluminación, la empresa de automatización, cierran el proyecto, todo bien. Ahora, llegan los planos a obra, Arturo, y el eléctrico va a cotizar otra vez. Así es. Como el cliente ya está con un contrato y está emocionado por el sistema y por su proyecto, que va a quedar súper bien, entonces lo que va a pasar, luego viene la súper partida de cableado, y ahí viene todo. Entonces yo creo que es importante decirle al cliente, puedes trabajar con 0,10, también lo puedes hacer, ¿no? Pero siempre hay que ser frontal con esas partidas y con lo que se viene después, ¿no? Así es. Mira, simpático lo que hablamos porque yo sé que la mayoría de las personas que nos están acompañando son profesionales. Y una de las cosas que pasa es que cuando tú ya le entregas un presupuesto al cliente, por la suspicacia del mercado en el cual nos desarrollamos, cuando al cliente le comienzas a hablar de que no se consideró tal driver o el driver no era de ese protocolo y que hay que cambiarlo, muchas veces el cliente se siente incómodo. Y esa relación profesional, comercial tan buena que tuvo el arquitecto con el cliente comienza un poquito, pero ¿por qué ahora me vas a dar adicionales? Entonces, lo bueno es que estamos viendo de una vez qué es lo mejor para el cliente. Y al trabajarlo nosotros en estas dos especialidades vamos a ayudar a que los profesionales en esos proyectos también queden bien. Entonces seguimos. Un dato importante acá, Oscar, aparece un diagrama pequeño abajo a la derecha, donde muy poco se ve, pero lo explico, estamos ubicando la caja de pase. Ahora que tú ya me dijiste que tengo que trabajar con un driver de corte de fase y no un driver de 0 a 10 voltios, ese dato técnico tuyo es importantísimo porque sumado al dato técnico mío de la potencia instalada en esas tiras de LED, yo recién ahí puedo decidir qué driver usar. Y al decidir qué driver usar, yo ya sé el tamaño del driver. Y al saber el tamaño del driver, yo ya sé al constructor decirle, tú tienes que dejar una caja de paso de tal tamaño. Pero no solamente es eso, sino como lo dice en el diagrama, que es como nosotros finalmente se lo vamos a entregar a nuestro cliente Oscar, es dónde va a ir esa caja de paso para que la fuente, este driver que va a trabajar según tus instrucciones en corte de fase, no tenga caída de tensión y pueda funcionar bien en el tiempo esa tira de LED. Entonces,
Esto es un poquito lo que inicialmente queremos trabajar en la parte frontal. ¿Ya? No, está perfecto. Y hablando un poco de la ubicación de los drivers, ¿qué tan importante es la coordinación? Porque a veces se centralizan también todos los transformadores. A veces ustedes no prefieren centralizar los transformadores, perfecto. Y de repente por ahí, si tenemos una casa que por la arquitectura tiene, no lo sé, 70 metros de largo, y de repente queremos automatizar la parte del ingreso o la parte del jardín, entonces de repente en el proyecto de iluminación contemplan, no sé, 10 circuitos de iluminación, por ejemplo, en la terraza, ¿ok? Y de repente, Arturo, el tablero de automatización va a estar de repente en el sótano, por si este es un proyecto cableado, ¿ok? Como estamos ahora definiendo. Entonces, imagínate, Arturo, traer esos 10 circuitos de iluminación hasta el sótano. Es mano de obra y es mucho más cable. Entonces, nosotros podemos coordinar para poder centralizar un pequeño módulo de automatización en la parte de la terraza, en una caja de pase oculta, y listo. Entonces, es como que descomponemos el robot del tablero de automatización y un pedacito, una parte de ese motor, de ese robot, la llevamos a la parte de la terraza. Entonces, todos esos cables, en vez que viajen hasta el tablero de automatización, van a viajar solamente hasta ese pequeño subtablero. Entonces, ahí en costos es bastante. Claro. Entonces ahora me ayudas, terminando la reunión, a en el plano ubicar dónde va a ser el mejor lugar. Y es importante lo que has mencionado y que estoy seguro que todos los que nos están viendo lo valoran. La parte estética. Porque nuestra función no es solamente ver la parte tecnológica, funcional, etcétera, sino también no le vamos a dejar una tapa, una caja de paso en la entrada de la casa, ¿no? Tenemos que ver dónde queda y ver el tema del IP, el índice de protección, etcétera, etcétera. Entonces, mira, queremos complementar la luz que inicialmente la has visto con estos spots. La señora quiere poner unos macetones, porque su entrada es bien grande, ahí donde están los puntos celestes, son 2 macetones grandes, y entonces ahí también hay pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Qué pasaría si es que nosotros le decimos ponlo en el piso? Si yo tengo la iluminación desde el piso, el mismo elemento de la maceta me va a generar una sombra sobre la planta. Y yo sé que coinciden conmigo todos los que me ven, no hay nada más bonito cuando el proyecto o la parte del proyecto lo manda así, que tener el arbusto completamente iluminado o desde el tronco y, bueno, luego la copa, ¿no? Lo que puede pasar si nosotros hubiéramos proyectado otra luminaria, es ponerla en el piso y que generemos sombra sobre la misma planta. Entonces, y ojo, esta sombra se podría proyectar incluso hasta en el techo. Es diferente una sombra orgánica de la misma planta, que está en la maceta, a una sombra de un bloque sólido y que termina mal cortada. La lectura es totalmente diferente. Entonces, aquí estamos usando unos spots muy chiquititos para que vayan dentro de la maceta, pero con suficiente luz como para que la puedan iluminar, ¿no? Acá también amerita tener un diagrama. Luego tenemos la garita del vigilante, que obviamente estamos estableciendo un plafón económico, funcional pero económico. Y luego en la parte interior, te cuento acá un detalle para que lo tomen en cuenta. Nosotros no nos gusta proponer luminarias donde la fuente de luz se vea, porque más allá de la potencia que te produce más o menos deslumbramiento, lo que normalmente hace eso, es esas luminarias que no tienen máscara, que botan la luz general, es causarte un borrón atrás donde tú terminas perdiendo muchos elementos. Entonces, eventualmente la pared perimetral de una casa no necesariamente va a ser linda, pero si tienes algunas plantas, hasta esas plantas te las puede proyectar como en sombra, o sea, leer menos, porque no están en la cara, lo que hablaba al inicio. Entonces, en este caso hemos escogido este braquete, Oscar, que da luz, como ves acá, semi-indirecta, para arriba y para abajo, ¿no? Acá hay un detalle importante también. Mira la caja de paso que aparece. Aunque son cosas aparentemente mínimas, normalmente en las construcciones todos sabemos
que cuando se le dice a un constructor, ahí va una salida eléctrica, va a ir una luz, dejan la caja octogonal, que es la caja que está al medio, abajo al medio, la más o menos redonda, Ok. ¿no? ¿Qué pasaría si es que desde el inicio el constructor no tuvo el dato del tipo de caja que tiene que poner, y no solamente el tipo de caja, sino la posición en la que la tiene que poner, y de pronto tú hiciste un acabado de estas que están muy de moda, de tipo cemento de concreto vaciado, concreto expuesto o algo así, o algún tipo de granilla? La luminaria que hemos escogido nosotros es una luminaria de una base pequeña, rectangular. Esa base no va a tapar lo octogonal. Entonces, claro, al poder entrar desde el inicio en el proyecto, lo que le decimos al constructor es, no pongas un octogonal en estas salidas azules, sino pon una rectangular. Y ojo, no la pongas en forma vertical, sino ponla en forma horizontal. Y así no hay nada que resonar en el futuro. Claro. Lo No hay- importante, seguro que es ahí la supervisión también, ¿no? Lo importante que es la supervisión en los proyectos y esos errores que tú comentas, pasan, así como pasa con luminarias, también nos pasa a veces nosotros con algún parlante, con alguna cámara, y ponen las cámaras, las cajas invertidas, y al final no tienes el proyecto pues súper limpio como debería ser, ¿no? Así es. Mira, acá en los pasos, y nosotros vamos acompañando un poco y leyendo a los arquitectos, si te das cuenta, los pasos que llevan desde la fachada externa hasta la fachada hasta el ingreso de la propia casa, el arquitecto no los ha puesto parejo, ha hecho juegos con los bloques de los pasos. Entonces, nosotros hemos querido acompañar ese concepto del arquitecto y le hemos puesto estos puntos de luz, marcadores de luz en el piso, así también como de una forma en alguno de los pasos. ¿Sabes qué es importantísimo acá? Porque igual que con la tira de LED, igual que con varias cosas que vamos desarrollando, es importantísimo definir la potencia. Ujú. En este tipo de spot hay ángulos y hay potencias. Entonces, tú puedes ir, Oscar, y comprar cualquiera, pero lo que puedes terminar causando es que en vez de que sea algo agradable en el ingreso de tu casa, termine siendo una fuente de luz que cuando la persona pase por esos pasos, le deslumbre. Y todo deslumbramiento, quieras o no, es fastidioso. Entonces, ahí pusimos esto con su respectivo diagrama, que se lo vamos a entregar al constructor. Y luego tenemos esta última parte que aparecen acá en amarillo, Yo ¿no? te quiero comentar un ratito, Arturo. Bueno, esa luz guía, quería un poquito comentar ahí en la parte, ¿esa luz guía está proyectada en esta imagen que estás colocando o a cuál representa? Sí, representa los que están en los pasos, no lo que Ya, está iluminando la fachaleta que puede tener ese proyecto ya. o el muro, sino las que están en el paso. Ahí lo importante que es definir la cantidad de golpes de iluminación en la fachada, ¿no? Es súper importante porque a veces hemos visto proyectos donde te ponen 2 golpes de iluminación o solamente uno, ¿no? Y lo que pasa es que cuando vas a conjugar con el proyecto de automatización y de repente quieres hacer un escenario nocturno, pues, solamente quiero tener una luz muy puntual, ¿correcto? Para que desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche o de repente de 6 a, no sé, a 10 de la noche estén encendidas 2 circuitos de iluminación, ¿ok? Pero yo quiero que desde las 10 de la noche hasta las 12 esté solamente encendido un circuito de iluminación. Por eso la importancia de la independencia. En este caso veo que han planteado luces de paso, bañadores, los spots en el alero, y además he visto que has colocado, no, en la otra foto, en la misma foto que estabas, ajá, y además veo que has colocado un bañador en la parte superior, ¿no? Así es. Ese bañador es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando quieres trabajar un tema de seguridad integrado al proyecto de iluminación inteligente, entonces, y tienes el muro de la casa, tienes un muro normal a 3 metros, no lo sé, 3 metros 20, entonces, por más que quieras simular movimiento de presencia en la casa, por el muro no vas a lograr ver ese segundo ingreso. Mientras que si tienes un bañador, además que le da, o sea, que se ve imponente la fachada, entonces vas a poder sí simular movimiento de presencia, porque tú le puedes decir cuando viajas, de que de repente esa luz que sí se ve desde la calle, puede estar encendida en la noche, y a tal hora, 2 de la mañana otra vez apagarse, y a las 4 otra vez encenderse simulando
que hay gente en la casa, ¿no? Ese es un pequeño detalle interesante que creo que siempre hay que recomendarle al cliente. Claro, has abarcado un punto que a veces escapa de lo que normalmente tenemos mapeado. La iluminación, así como la automatización, terminan influyendo incluso en el aspecto de la seguridad. Por ejemplo, la iluminación perimetral que nosotros siempre cuidamos poner, no solamente cuida el aspecto estético al no deslumbrar y al permitir que tu materialidad se lea, sino también que pueda tener un efecto de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando hay casas bastante amplias y el perímetro está un poquito alejado del núcleo de la casa, es importante que frente a algún movimiento la respuesta de la luz sea inmediata, porque todos los que estamos acá coincidimos en que la luz es disuasiva también. La mayor cantidad de robos no se cometen necesariamente donde hay mucha luz y donde uno puede ser identificado. Entonces, es un factor importante. Mira, terminamos aquí con lo que tú decías, el tema de los escenarios, que es importantísimo, y tu aporte es bueno, para ahora juntos ver qué es lo que se puede hacer. También habría que considerar, Oscar, que de repente, en esta parte inicial, pensando en que sea el mejor proyecto, pero al mismo tiempo no encarecer costos en vano al cliente, podemos trabajar algunos circuitos con simplemente un temporizador desde el tablero. Y algunas cosas automatizadas. Por ejemplo, yo te comentaba que esta pareja es muy tecnológica y ya que estamos en la parte de jardín, ¿tu sistema también controla motores? O sea, el riego tecnificado que ellos pudieran tener, ¿podría ser integrado a tu sistema? En verdad la plataforma es muy grande, es demasiado grande la plataforma, y se puede integrar desde una luminaria hasta el motor de la cascada o hasta la cochera o hasta el riego. Sin embargo, como todos ya saben, cada vez hay más aplicativos. Como este ecosistema forma parte de Internet de las cosas, entonces lo que está ocurriendo es que muchos rubros, por así decirlo, están generando también aplicativos. Entonces, de repente, los sistemas de riego ya vienen con un puerto de red a veces, o vienen con un timer incluido. Entonces, lo que puedes hacer es que, como ya tienes incluido un sistema inteligente en el propio riego, de repente no es necesario que el cliente esté gastando mucho para integrarlo al sistema de automatización. Y esa es clásica del cliente. Un cliente de perfil tecnológico, ¿se puede integrar el riego? Siempre te pregunta, ¿no? Entonces, obviamente hay que decirle que es factible, pero sería duplicar funciones porque el cliente ya las tiene. Entonces, ¿para qué va a gastar, no sé, $200, $300 en integrar un sistema cuando ya lo tiene con otra plataforma? Claro, no, está bien, esa es un poco la idea de juntarnos siempre en estos proyectos para que el cliente le quede bien el proyecto sin necesidad de invertir más. Mira, hace un rato hablaste y ahorita lo vamos a desarrollar, porque esta casa tiene un sótano donde son los estacionamientos. Entonces, nosotros pensamos que el diseño no es simplemente iluminar, el diseño de iluminación no es simplemente poner luces, sino es también categorizar y diferenciar. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar una rampa de acceso a una residencia de una rampa de acceso a un edificio corporativo, a un edificio de viviendas o a un edificio de un centro comercial? Donde normalmente lo que hacemos es ponemos un fluorescente o ponemos unas luces a los costados y ya lo tenemos iluminado. Por supuesto que así funciona. Pero una de las cosas que quiero yo ofrecerle al cliente para que tenga hasta en el ingreso de la cochera algo diferente es, le queremos proponer estas luces que aparecen acá debajo del triángulo amarillo y que logran este efecto. O sea, lo estamos diagramando, como lo ves aquí a continuación en el último plano, de diferentes diámetros en una especie de óvalos que van totalmente empotrados hacia abajo, de diferentes diámetros y en diferentes alturas con respecto a la rampa, para darle una especie de movimiento y hacerle algo diferente, ¿no? Entonces, hablando de la cochera, he escuchado que hay sistemas Abajo, primera pregunta. ¿Ves acá? Primera pregunta. están ¿Qué emociones? Ahí está. GPS de tu celular. Podría pasar, tu sistema funciona, que si yo estoy llegando a mi casa y puedes programarlo para que estando yo a unos 15 metros de mi casa, la puerta de la cochera, el motor se active y comience a abrirse solo,
Porque claro, como dices tú, yo puedo apretar el botón de mi cochera, así como puedo tener aparte el riego tecnificado, así como puedo tener aparte la cámara, pero muchas veces, y probablemente este cliente quiera tenerlo todo en un solo aplicativo de su celular. Sí, la verdad se puede, desde una sola aplicación se puede controlar todo, ¿no? Luces, cortinas, audio, video, aire acondicionado, calefacción, muchísimas cosas. Y a tu pregunta, recién hace 3 meses, de hecho la otra vez te hice un pequeño comentario que ya se iba a lanzar, y ya recién hace 3 meses la geolocalización con los aplicativos y con los sistemas de automatización de luces ya están funcionando. O sea, quiere decir, normalmente cuando uno automatizaba un proyecto de iluminación, 10 años atrás, 15 años atrás, había el interruptor inteligente, el clásico interruptor con muchas escenas. ¿Perfecto? Ya. Bien. Ajá. Esto todavía sigue funcionando porque a veces es práctico, está súper bien. Después han nacido las aplicaciones, ¿no? Bien, las aplicaciones. Después han nacido los comandos de voz, Alexa, Google Home, todo lo que son parlantitos inteligentes, por así decirlo. Le hablas, prende la luz, se sube la cortina y todo lo. Y recién hace poco ha salido la geolocalización. ¿Y qué cosa es la geolocalización? Yo vengo manejando con mi carro y siempre tengo el celular en el bolsillo o en el auto, y se puede, Arturo, ahora programar, y en este caso podrías hacer ese planteamiento, programar para que cuando estés a 10 metros, por ejemplo, de tu casa, automáticamente las luces la casa pueda hacer un perfil de iluminación para que te reciba. Y de la misma forma que cuando tú te retires, porque a veces pasa que tienes una casa con un sistema de automatización de todas las luces, súper bien, pero siempre tienes que apagar, ¿no? Siempre tienes que hacer un accionamiento, que lo puedes hacer con el interruptor, que lo puedes hacer con un comando de voz, que puedes agarrar la aplicación, el celular, pero ahora puedes programar para que cuando tu celular detecte que está a cierto radio de acción lejano de tu casa, automáticamente todas tus luces se puedan apagar. Entonces mira cómo ayuda la tecnología, porque te vas y listo, no te preocupas porque si es que alguien dejó alguna luminaria encendida, si está en la plataforma de automatización, solamente te vas, Arturo, y estás en la esquina y tu luz se apaga, ¿no? Claro, estoy seguro que eso es lo que van a querer, y me imagino que no cuesta mucho más incorporar eso dentro de un proyecto de automatización. O sea, no hay que marcar una diferencia abismal por tener ese confort y esa despreocupación que tú estás indicando ahorita. Solo para terminar, el costo es cero, Arturo. No cuesta. Es solamente una función del sistema adicional. Ajá. Excelente. Bueno, mira, esto es la parte inicial. Como ves, es la cantidad de luminarias que han entrado en esta parte del proyecto es bastante grande. Por supuesto que podríamos haber puesto un par de reflectores o un reflector afuera en la fachada, cumplía la función de iluminar, cumplía la función de seguridad y listo, ¿no? Pero finalmente la lectura es totalmente diferente a este efecto de tener las palmeras iluminadas, la fachadita iluminada, una luz indirecta, al tener los puntitos y todo eso, que como lo hemos ido viendo en las imágenes, terminan sumando a la arquitectura, terminan resaltando, como vemos ahorita en la imagen del medio, los materiales terminan resaltando la arquitectura, ¿no? Entonces vamos a entrar a la segunda zona, que es la zona social, donde está el recibo, y aquí una vez más hemos ya escogido el spot. Al inicio, ¿te acuerdas que te dijimos que estábamos evaluando entre varios spots cuál poner? Y de hecho que a lo largo del proyecto vamos a ir viendo cómo si hemos diferenciado algunos ambientes por diferentes factores técnicos también. Pero una de las cosas que es importante en el proyecto es tratar de que no hayan muchísimos, o sea, innecesariamente diferentes tipos de luminarias. ¿Por qué? Porque a la hora de construir va a ser diferente. O sea, va a traer más diagramas, más planos, y por ahí en la ejecución pudiera eso llevar a error al constructor. Pero también por un tema de mantenimiento futuro. Porque una cosa es que, si es posible, a este proyecto le pongamos en todos los ambientes el mismo spot, y otra cosa es que a cada ambiente le pongamos un spot diferente. Imagínate lo que puede pasar de acá a 5 años, que si necesitan cambiar uno, bueno, y tienen que ir a su tipo guía telefónica a ver qué modelo es el que tienen que cambiar, ¿no? Claro. Entonces, aquí hemos querido mantener el mismo de afuera porque es ideal para ambos
ambientes, y por ejemplo, ambos escenarios, exterior e interior, y por ejemplo, aquí en la sala hemos puesto, hemos querido dar este concepto que nunca, y he visto varios casos, en la sala le ponen una luz pareja. Eso no es lo ideal, porque la sala normalmente lo usa la familia para conversar un rato o recibes amigos. Entonces, acá es importante también, Oscar, y quiero evaluarlo contigo, porque estaba pensando en algunos escenarios. Por ejemplo, un escenario que podríamos llamarle social, reunión, amigos, no sé, en el cual prendamos todas las luces para que haya un buen nivel de luz. Ojo, no un nivel de luz parejo, son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un buen nivel de luz, pero en la sala, como lo vemos en la foto, se tienen que generar desniveles, porque los desniveles, no solamente el tono de luz, sino los desniveles son los que te dan la calidez. Entonces, estaba pensando comentarle al cliente que podríamos tener un escenario donde se prendan todas las luces de la sala. En tu sistema, ¿podría yo prender al 50% 4 luces de la sala en el techo, junto con la luminaria de pie que pensamos proponerle al 70% y la luminaria de mesa que va a estar en la otra esquina al 30%, y así generar otro escenario que hace un rato te decía, escenario de fiesta social? Este puede ser escenario parejas, digamos, cuando ya es una reunión que yo, mi pareja, 2 parejas más, 3 parejas más, y así podremos pensar incluso también en un tercer escenario, que le podríamos llamar íntimo, si se quiere, donde solamente podemos tener una luz iluminando la chimenea y una luz iluminando el cuadro, y así poder presentar, que el cliente se pueda sentar con su esposa y conversar un rato. ¿Cómo podríamos plantear esos escenarios? De hecho, la esencia, por así decirlo, de automatizar la iluminación viene acompañada de su principal función, que es hacer los escenarios, ¿no? Entonces, cuando hablabas de hacerlos, cuando comentabas de estos escenarios, son 100% factibles, sin embargo, pero lo más importante ahí, tú has nombrado más o menos 4 o 5 independencias. Entonces, otra vez volvemos a lo del inicio, la coordinación y marcar la cantidad de circuitos que tienen que existir para hacer un correcto diagrama unifilar. Y para luego el programador de automatización pueda hacer las combinaciones necesarias. Ya tenemos una buena experiencia y conocemos también qué perfil de cliente es, porque obviamente al inicio vamos hablando con el cliente, ya conocemos un perfil del cliente, y con eso es que más o menos el diseñador, nosotros hacemos una pequeña memoria de perfil de cliente. ¿Ya? Entonces el diseñador ya sabe con qué cliente se va a enfrentar. ¿Para qué? Para que cuando deje los escenarios automatizados, minimizar la cantidad de cambios de perfiles que el cliente va a hacer después. Que no nos vamos a salvar, Arturo, para nada. O sea, de todas maneras el cliente va a hacer cambios porque son sistemas, y un cliente que quiere un proyecto de iluminación y quiere un proyecto de automatización es un cliente especial. Claro que sí. Entonces, lo importante que es la coordinación, volviendo al tema de los escenarios, para poder combinar, conjugar tipos de iluminación, ¿no? Y los escenarios son obviamente ilimitados, ¿no? Ya. Claro, importante, ya te entiendo. No se trata de que el ingeniero eléctrico, porque puede pasar, felizmente en este caso estamos entrando como ahora se manejan los proyectos, porque antes, si tú te acuerdas, los proyectos eran, tengo mi plano eléctrico, ponme luces, tengo mi plano eléctrico, fíjate cómo me lo automatizas. Ahora, en nuestra experiencia, antes de irse al plano eléctrico, primero vienen a la empresa de iluminación, nos dicen, haz el proyecto de iluminación, y luego ese proyecto se lo llevan al eléctrico para que el eléctrico comience a hacer lo que tú dijiste hace un rato, unifilar, o cómo van a estar recorriendo los circuitos. Entonces, claro, ya te entendí. Lo importante es definir los escenarios, porque no solamente de mi parte es dónde va a ir la luminaria y qué tipo de luminaria va a ir, sino ya conversando contigo y obviamente con la aprobación del cliente y la conversación con él, definir los escenarios que va a hacer para luego nosotros decirle al eléctrico, esto son un golpe, esto son otro golpe, esto. Él lo hace así, y cuando tú ya entras a instalar, todo
fluye. Sí. No hay atrasos, no hay picadas, no hay que algo faltó. Muchos proyectos de automatización CAS, de hecho, creo que la mitad de proyectos a veces vienen concebidos de otra forma. Y mira la cantidad de tiempo que se pierde. Porque a veces te llega un proyecto ya con los interruptores colocados, mal ubicados, 2, 3 interruptores juntos, golpes con una conmutación, porque, bien, el eléctrico cumple su función, pero estamos haciendo un proyecto de diseño de iluminación, y más aún si es inteligente. Yo creo que todavía un proyectista eléctrico no está en la capacidad de poder definir ciertos escenarios y cosas así. Para eso es nuestro trabajo. Entonces, eso pasa, que te llega el plano, y claro, ya hay 20 circuitos, o a veces te ponen en la sala todo un solo golpe, entonces es ahí donde entra a tallar nuestra función. Pero mucho tiempo se pierde, mucho tiempo pierde el cliente final pagando por un expediente de iluminación tradicional, cuando luego ustedes van a tener que cambiar, el arquitecto va a tener que opinar, nosotros vamos también a tener que opinar. Entonces creo que lo ideal, y como recomendación es, para el arquitecto o para el diseñador es, primero hay que preguntarle al cliente, ¿está seguro que usted quiere hacer un proyecto de iluminación inteligente? Bien, entonces vamos a conversar con los encargados. Si no vamos a hacer el proyecto nosotros, como empresa de iluminación y automatización, bien, podemos especificar. Arturo, no es necesario que nosotros hagamos el proyecto, nosotros ejecutemos el proyecto. También podemos hacer solamente el diseño del proyecto y el cliente luego verá de repente la mejor opción, pero tiene que partir del visto bueno de nosotros que somos especialistas, ¿no? Tú en tu campo y en el mío, ¿no? Claro. Bueno, acá, justo por lo que te decía hace un rato, no queríamos cambiar de spot. Esto es un detalle que se quiere plantear en el baño, son unos cristales de Swarovski en una parte del baño, que es esa parte ovalada. Y mira qué interesante porque, por ejemplo, esto es un kit que vienen de estos cristales Swarovski que hacen ese tipo de efecto, pero como ves en la parte de abajo, ese kit, que era lo que tú decías al inicio de la charla, tiene un driver fijo. Cuando tú dijiste hay que ver el datasheet, la hoja técnica de la luminaria, tiene ya un driver. Entonces, en este caso, si el cliente se enamora de esta idea y quiere ponerla, ya no vamos a poder, Oscar, nosotros decirle este va a ser el protocolo que tienes que usar, sino más bien tú vas a tener que acondicionar tu sistema al protocolo que manda este driver, porque este es un solo driver que Swarovski despacha con este kit de luces. Ok, ¿Ya? Lo miro y te digo cuál es. Luego aparecen estos que van en los baños, que a diferencia, hace un rato decía, no se ponen, hay que tratar de poner el mismo spot. Pero ¿qué pasa? Este nuevo spot, como va a ir en baños, tiene IP54. ¿Qué es IP54? Te protege más contra la humedad, no es abierto como el primero, ¿no? Pero también cumple otra función, cumple la función de diferenciar ambientes, porque imagínate el mismo spot de tu sala en el baño, en la cocina y en todo lugar. Entonces, por eso es útil para lograr las dos Quiero cosas. hacer Arturo, ahí con lo que comentaste del dicroico, del spot que colocaste, que estás ahí proponiendo. Mira, siempre hay un tema del arquitecto y del diseñador, los que conocen un poquito más de iluminación, que es, o le coloco a 220 directo el dicroico, o lo trabajo con transformador de 12 voltios, ¿no? Entonces, trabajo con 50 vatios y con transformador para que la luz sea un poquito mejor, más cálida, acompañado obviamente de un mayor consumo, o tengo que sacrificar eso y colocar un dicroico a 220 voltios y que tenga 6 vatios de carga. Entonces, yo te hago este comentario porque en muchos proyectos, a veces he encontrado errores que el cliente confunde un spot de algún, no sé, voy a hablar de Tomás Marzano, ¿ok? Hay luminarias bonitas, perfectas, pero de repente a veces he visto casos donde el cliente viene, Arturo, con sus luces ya compradas. El dicroico, sí, Philips, ok. ¿Cuánto está? 30 soles, 40 soles. Ya, me llevo 40 para la casa. Y a veces compran los que son de 4.5 vatios. Cuando la luminaria tiene muy poquita carga y uno quiere hacer la atenuación de iluminación con el sistema, no llega a dimerizar perfecto. Entonces el cliente dice, yo he comprado un sistema de automatización, un proyecto,
me dijeron que iba a ser atenuable, bien dimear, y uno no puede dimear tan perfecto una luminaria que tiene muy poco bateaje. Por eso siempre recomendamos que si vamos a colocar a 220 directos, trabajemos mínimo con 6 vatios, con 7 vatios. Entonces, yo te dejaba esta pregunta porque a mí también mi especialidad no es la iluminación, pero siempre he tenido esa duda. ¿Trabajamos con LED, con transformador, o trabajamos con halógeno, creo que le dicen con transformador, ¿no? O incandescente con transformador. Claro, mira, si tú ves cómo es para la selección de un spot, no solamente el aspecto estético, el aspecto de luz, sino también el aspecto técnico, que es lo que acabas de ver. Mira, abajo, en el diagrama de la izquierda y de la derecha, vas a ver que aunque los spots son diferentes, esto es algo también que de la mano de lo que venimos hablando es importante. El diámetro es diferente. Como decías tú, el de la derecha, el que va a ir en el baño, tiene transformador, mientras que el de la izquierda no. Entonces, así como tú dices que a veces va un cliente a X lugar y dice, dame 44 o 144 spots que los voy a instalar todos, cuando se quiere hacer bien y quieren que el resultado sea óptimo, cada spot, en cada ambiente, así sea por fuera el aparato el mismo, por dentro la lámpara puede variar en cuanto a lúmenes, que va relacionado no necesariamente al bateaje, porque para contarles un poco a las personas que nos acompañan, por ejemplo, uno dice, si compro de 7 watts, en vez de 5 watts voy a tener más luz. No necesariamente hay una relación directa, porque incluso ahora, estas marcas reconocidas como Philips, Osram, etcétera, por un tema comercial, y para que sea más masivo y haya más demanda, se compra más el producto, tú lees y ves que muchas veces el de 7 watts tiene menos lúmenes que el de 5 watts. Entonces, algunos de los profesionales o clientes que pueden llegar a nosotros agarran y dicen, no, pero yo voy a comprar este, por decir algo, de 30, 40 soles, lo que tú estás indicando. ¿No? Lo que están haciendo es, teóricamente, inicialmente, gastar menos en costo inicial, pero se están prolongando a lo largo del resto de los años mayor consumo de energía porque estás poniendo una luminaria, una lámpara, no luminaria, una lámpara de mayor potencia, pero de menor cantidad de luz. Son pequeños detalles técnicos, pero bueno, avanzamos un poco para... Esta es la parte del baño. El baño, mucha gente no le gusta el plafón. El baño es un lugar que puede ser, tiene que ser agradable, pero donde hay que cuidar que la iluminación sea una iluminación pareja, ¿no? Tengo que correr con algunos conceptos. Nuevamente, algunas zonas de servicio que queremos considerar unos plafones económicos para darle un poco de equilibrio. Y acá aparece dentro, la señora tiene un espejo de agua y va a tener una planta, un tipo palmera ahí. Entonces, aquí estamos poniendo algo que, mira, es muy parecido a lo que estaba al inicio. Al inicio teníamos un tacho para iluminar las plantas, otro tacho más pequeño dentro de las palmeras o las macetas, lo que le llaman uplight, y ahora tenemos y uno puede decir, oye, bueno, pero es lo mismo del otro. No, no es lo mismo, porque al estar adentro y al tener una lectura desde el segundo piso, hay que cuidar que la luz que proyecta, en primer lugar, tiene que recorrer como 3-4 metros que va a tener la palmera de adentro, pero que no deslumbre. Entonces, mira, tiene que ser potente, tiene que ser de un ángulo cerrado y tiene que no causar deslumbramiento. Entonces, esta luminaria, al ser diferente, amerita un diagrama diferente, que todo eso se lo vamos a entregar al constructor. Finalmente, tenemos escaleras donde le vamos a poner la luz guía. Y esta luz guía, por ejemplo, viendo aspectos técnicos que es importante que las personas que nos ven lo entiendan. Esta luz guía tiene una caja de empotramiento, que es podrá ver en la parte de abajo a la derecha. Si no tienes lo que tú hace un rato mencionabas, la supervisión, el acompañamiento en obra, a la hora de instalar esta caja, la ponen al revés y luego a romper para corregir, ¿no? Entonces, bueno, esta es una escalera interna. Acá hemos querido ponerle en la cocina, quisimos hacer algo diferente. Si bien lo de las líneas de luz es algo que está bastante
manejado a estas alturas. Una de las cosas que me dio gusto es que al armar esta presentación buscamos en Google y en diferentes fuentes una imagen para hacerla y no encontramos lo que nosotros queríamos diseñar, que es lo de acá abajo, la imagen esa que es. ¿Qué es lo que causamos? Varias líneas de luz con movimiento, ¿no? De diferentes tamaños y en diferentes ubicadas de diferente forma, pero ahí también es importante cuidar porque la cocina es un ambiente funcional, donde la iluminación tiene que ser, número 1, pareja, número 2, un buen nivel de luz, pero podríamos hacer solamente una recta de equipos fluorescentes o de líneas de LED, pero quisimos aportarle algo de diseño, incluso en la cocina, porque esta familia es de dejar entrar, de hacer que los invitados pasen también, como es una cocina amplia y conversen ahí, ¿no? Y finalmente la parte de atrás, donde tenemos los mismos spots, para lograr ese efecto, la tira de LED que va debajo de la zona de la parrilla, para lograr ese efecto, y que no solamente es un tema estético, sino también para que puedas trabajar en las noches, que es normalmente donde se hace más la parrilla, ¿no? Por el tema del calor, se disfruta más en la noche que el mediodía, y que puedas tú tener sobre tu mesada o sobre tu tablero de trabajo luz funcional. Y las mismas luces de braquetes de adelante los estamos arrastrando hasta el final, por lo que te decía hace un rato, que no sé tener diferentes modelos. Y en la parte del deck estamos colocando estos puntitos que son el cuarto uplight del proyecto. Teníamos uno para las plantas de afuera, otro para los pasos de adentro, otro para las macetas, otro para la palmera interior, y este sería el quinto, perdón, dije cuarto, que es para los decks. Y si ustedes recuerdan, es totalmente diferente a los anteriores porque incluso lo único que se quiso es hacerle un detalle en el deck de luz, ¿no? Y luego tenemos una escalera que tiene esta luz guía y otra escalera en la otra zona que tiene esta otra luz guía. ¿Por qué es que hemos puesto dos luces guías diferentes, aparentemente contradiciendo un poco lo que decía antes, tratar de que todos los modelos sean iguales? Porque el de primero, el de la izquierda, te lleva al estacionamiento, al sótano. Mientras que el segundo, el de la derecha, que tiene un efecto mucho más estético, como lo ves ahí, no solamente en tamaño de la luminaria, sino también en el efecto que esta causa en la arquitectura, te lleva al cine que tienen en casa. Entonces, como decía hace un rato, no solamente es poner una luz y que ilumine, sino hasta categorizar y diferenciar los ambientes con los modelos de luminarias. Entonces, ahora, esto es un poquito lo que nosotros podemos ir avisándole al cliente desde el inicio del proyecto, diciéndoles qué cosas se tiene que prever para evitar que luego hayan problemas, ¿no? Ahora, Oscar, yo voy a ir con todos estos planos donde el cliente y vamos a tener una reunión con ellos.